Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aurelio de Jesús Valdírez Negrete. Señor Sandra, según las preguntas que usted me manda, la primera dice que sobre el primer interrogante, ¿qué es la sexualidad? Opino que es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona o animal. Son fenómenos emocionales de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de la emoción sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Por otra parte, según la segunda pregunta, ¿qué es sexo? También se puede decir que es el conjunto de las particularidades que caracterizan los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. La reproducción sexual implica la combinación de células especializadas, llamadas gametos, para formar hijos. El sexo de un organismo se define por los gametos. Los de sexo masculino, por ejemplo, son espermatozoides, mientras que los de sexo femenino son gametos femeninos que se llaman óvulos. Por otra parte, la tercera pregunta nos habla de una diferencia entre sexualidad y sexo. El sexo es incambiable o innato, se nace macho o se nace hembra. La sexualidad, por el contrario, tiene que ver con la forma externa, con los gustos, etc. La pregunta número 4 habla de género. Es la contribución social y cultural que define los aspectos emocionales, intelectuales, afectivos y comportamentales dados por la sociedad tanto para hombres como para mujeres. Por otra parte, el quinto interrogante nos habla de la diferencia entre sexo y género. Como se había dicho, el sexo es el macho o se nace hembra, o se nace macho o se nace hembra, o sea, en otras palabras, o se nace masculino o femenino, determinado por la naturaleza, solo lo define la naturaleza, el nacer macho o el nacer hembra. En cambio, por otra parte, el género es varón y mujer, normal, pero este puede ser educado, el varón como la mujer puede ser educado, cambiado o manipulado por la gente, por el entorno, por el contexto, por muchos factores. El sexo es biológico, en cambio el género se constituye socialmente. La sociedad juega un papel allí. En la sexta pregunta, ¿qué es equidad e igualdad? Para mí no son sinónimos, son términos totalmente diferentes en su significación. Equidad de género. Este término se refiere a un trato igualitario, sin diferenciación. Ni diferenciación alguna no puede haber entre este término. Entre el hombre y la mujer no debería haber nada que haga valer a uno más que al otro. Según el término, debe haber equidad de género, o sea, marcarse todos igualmente. Sí, respetar, tenemos los mismos derechos, la votación en las urnas, tanto para hombre como para mujer. Anteriormente vemos que eso no era posible, pero en la actualidad tenemos las mismas oportunidades casi, aunque hay cositas ocultas, pero ya vamos en buen camino. La pregunta 8, ¿a quién considero le compete la educación sexual de los niños? Esto sí es obvio. La identificación aquí es sencilla. En primer lugar, esto le corresponde netamente a sus padres. A sus padres y nada más. O sea, los padres deben ser muy cuidadosos con sus hijos. ¿Dónde los dejan? ¿Dónde los llevan? ¿Cómo los educan? Ese es lo primero. En segundo lugar, a los docentes en las instituciones educativas.
óigase bien, en las instituciones educativas, porque allí es donde ellos deben formar a sus estudiantes, no en otro sitio. Entonces, en primer lugar a sus padres y en segundo lugar a los docentes, pero en las instituciones educativas. Mi nombre es Jairo Antonio Martínez, docente, y a continuación emitiré algunos conceptos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es sexualidad? Para mí la sexualidad tiene que ver con el conjunto de características de las personas como tal, tanto físicas, psicológicas, de comportamiento, que precisamente definen a la persona como tal. Segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo lo podemos definir de varias maneras. Uno tiene que ver con que sea el hombre o la mujer, la hembra o el macho, pero también lo podemos definir como el acto donde un hombre y una mujer tienen una relación que les permite procrear, tener un niño o una niña. La tercera pregunta, ¿cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Bueno, diríamos que sí, porque el sexo lo podríamos definir el hombre y la mujer como tal, pero también es el acto como tal, el acto sexual como tal, también lo podríamos definir si no vamos desde el punto de vista biológico, pero sí, y en el tema de la sexualidad es el desarrollo precisamente de toda esa personalidad o el comportamiento de esa persona como tal. Entonces, para mí sí podríamos establecer una diferencia. Sexo es el hombre o la mujer, pero el hombre y la mujer, que también podemos decirlo, y sexualidad es el desarrollo de esa formación de la persona, tanto física, comportamental o psíquica. La cuarta pregunta, ¿qué es género? Género lo podríamos decir también como en gramática se utiliza masculino, femenino, pero también nos podemos referir a las especies como tal, no solamente el género humano, ¿ya? Sino que también se puede definir como el género humano o cualquier otra especie viva en la Tierra. Ahí podríamos también hablar de género como tal. La quinta pregunta. La quinta pregunta, entonces, dice lo siguiente: ¿considero existe alguna relación entre sexo y género? Sexo, podemos hablar del hombre y la mujer. Sexo, podríamos hablar de la relación del hombre y la mujer para procrear. Y género, podemos hablar del masculino o femenino, pero también podríamos hablar del género humano como tal. Entonces, para mí sería esa la diferencia. La sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimos? En mi criterio sí, aunque guardan alguna diferencia, pero igualdad se refiere a las garantías que tiene que tener una persona en cuanto a alguna situación, llámese laboral o de cualquier otra índole, laboral, de proyectos, de alguna circunstancia entre el hombre y la mujer, que todo se le garantice a todo el mundo, que tenga las mismas posibilidades, o sea, refiriéndose a lo que es el principio de igualdad, independientemente del sexo, del concepto que tenga, de la ideología, del credo, en fin. Y en el tema de la equidad también se refiere en lo que tiene que ver a la relación, porque cuando se habla de inequidad también se tiene que acudir al tema de igualdad. O sea, para yo hablar de equidad tengo también que hablar de igualdad como tal, porque la equidad más que todo tiene que ver sobre hacer una comparación, ¿ya? Hacer una comparación de que o generar las garantías para que a todo el mundo que presente un concepto sobre un tema determinado se le dé precisamente la posibilidad de que tanto
a una persona como a la otra, todas esas situaciones que se estén dando, o sea, que estén trabajando, llámese en el tema laboral, en un debate que se esté generando, haya una tercera persona o un jurado que pueda estar calificando, precisamente se actúe en equidad. Equidad en sí tiene mucha relación con igualdad, porque para poder ser equitativo tengo que acudir a la igualdad. La pregunta número 7. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata? Claro que he escuchado hablar de la equidad de género y trata más que todo lo que tiene que ver con que cada quien se le garantice la igualdad como tal en todas las situaciones de la vida, llámese para que la persona desarrolle sus potencialidades, empezando desde que el niño nace hasta la última etapa de la vida, como es la senilidad, en todos los aspectos, tanto los aspectos laborales, en los aspectos de formación, en los aspectos de proyectos, en fin. Se acuña mucho esta palabra, lo que tiene que ver cuando se habla de equidad de género, en el tema que se le generen garantías a las mujeres, porque precisamente hoy por hoy pues la mujer todavía, a pesar de que ha venido ganando en muchos espacios, sigue siendo discriminada en algunas situaciones que considera la sociedad o considero se le debe tratar con el principio de igualdad como tal, que a pesar de que existe, no se trabaja o no se desarrolla a plenitud. Pregunta número 8, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Para mí, en primera instancia, la familia. Y dentro de la familia también incluyo al Estado, a los docentes y al niño mismo como tal. Pero en primera instancia a la familia le compete. Son para mí los pilares que deben intervenir en la educación sexual de los niños y niñas de un país. Buenas tardes, mi nombre es María José Ríos Oviedo, soy estudiante y vengo a responder esta encuesta de solamente 8 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es sexualidad? Para mí la sexualidad es un conjunto de condiciones que caracteriza el sexo de una persona, un animal. Desde mi punto de vista, es un conjunto de fenómenos emocionales con una conducta y práctica asociada con una búsqueda emocional sexual que de manera decisiva nosotros los seres humanos en todo y cada una de las fases determinantes de un desarrollo. Durante siglos es considerado que la sexualidad en los animales incluye al ser humano también. Segunda pregunta, ¿qué es el sexo? El sexo es un conjunto de las partículas que caracteriza los individuos de una especie, dividiéndolos en masculino y femenino, que hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diferenciación genética. Implica la combinación de células especializadas llamadas gametos para formar un núcleo de hijos. Tercera pregunta. ¿Crees que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí creo que existe una diferencia de sexo y sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues para mí la diferencia es que hay una gran mayoría, somos una gran mayoría que solemos confundir el sexo
genital con sexualidad. La genitalidad es un aspecto orgánico del sexo y se trata de las condiciones humanas que nos distingue como hombres y mujeres, desde mi punto de vista. Heterogaméticos, es decir, el conjunto de órganos sexuales masculino o femenino, ¿ya? Quinta pregunta. ¿Considera existe alguna relación entre sexo y género? Pues no considero, porque el sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende. Puede ser educado, cambiado y manipulado. 6. Las palabras igualdad y equidad, ¿las consideras sinónimo? ¿Por qué? Pues sí las considero sinónimo, porque indistintamente los conceptos de igualdad y equidad son empleados como sinónimos para hacer alusión al asunto de la justicia o injusticia sociales. Reinventivamente, también se las invoca como si fueran la misma cosa y casi siempre implicadas en los reclamos por la sociedad, ¿ya? Séptima pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué crees que se trata el término? Pues sí he escuchado hablar de la equidad de género y creo que creo que se refiere a un igual trato para ambos sexos, femenino o masculino, hombre o mujer. Octava y última pregunta. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual a los niños? Pues para mí todo empieza en nuestras casas y después nuestros maestros nos tienen que explicar más sobre eso y fomentar en forma de orientación, ¿ya? Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Restán. Soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, de la licenciatura de Primera Infancia, asignatura Equidad de Género. La percepción que pude obtener al realizar esta encuesta a las personas de mi comunidad fue realizada a 3 personas, un docente, un estudiante y un padre de familia, sobre los términos de sexo, género, sexualidad, equidad e igualdad. Al analizar esta respuesta de estas preguntas, se pudo notar que estas personas tienen estos conceptos muy claros, ya que son temas que se desarrollan en nuestro diario vivir en los diferentes contextos sociales o donde la persona se encuentre, en los diferentes barrios, dependiendo en qué contexto está, así la persona va teniendo esta contextualidad de estos términos desarrollados. Gracias.